Usted ha tocado un punto fundamental y también tiene que ver con el tema de la justicia. En el despacho del fiscal general, de la Fiscalía General, reposan pues varios de los escándalos que de alguna manera pues van a determinar el voto de los ciudadanos en esta contienda electoral. Escándalos que tienen que ver con supuesta entrega de dinero del narcotráfico a dos altos exasesores del presidente Juan Manuel Santos, escándalos que tienen que ver con un supuesto hacker que habría infiltrado ilegalmente comunicaciones de altos funcionarios del gobierno y de terroristas de las FARC. ¿Cuál es su opinión del papel que ha jugado el fiscal general en esta elección presidencial? Bueno, yo no quiero entrar a discutir el tema del fiscal, pero lo que sí es cierto es que esta democracia no es la democracia que quiere Colombia. Y también, por ejemplo, en el caso del candidato Zuluaga, lo que a mí me parece ya muy grave es que inicialmente él no le dijo la verdad al país cuando dijo que no conocía al supuesto hacker, o no supuesto, aparentemente el hacker. Posteriormente dijo que era que no se acordaba y que se había acordado más tarde. Entonces me parece grave que haya ido a una reunión como esta en la que posteriormente se ve que hablan de temas muy graves con implicaciones de delitos penales y que él no se acuerde de una reunión de ese tipo. Pero ahora nos dice que hay manipulación del video en donde él de nuevo sale haciendo una serie de... Tiene una participación con este señor y escucha temas que, de nuevo, dicen los abogados, tienen implicaciones delincuenciales. Entonces, el fiscal dice que no hubo manipulación del video, Zuluaga dice que sí. Lo que sí es cierto es que ese es el liderazgo que queremos en Colombia, de que estemos en este tipo de discusiones, porque además lo que el fiscal nos dice no es solo que haya habido unas interceptaciones, tal vez que no necesariamente la parte más grave, sino que hay una información que se está utilizando, que es información que legalmente no puede tener un civil, para sabotear las negociaciones en La Habana. A mí personalmente, yo respeto que haya personas que no están de acuerdo con esas negociaciones, pero es una política de Estado y entonces los ciudadanos tenemos que acatarlas y no podemos sabotearlas. Entonces, yo insisto, que la justicia decida. Yo lo único que puedo decir... Candidato, pero usted pidió la renuncia de Oscar Iván Zuluaga. Sí, claro, porque yo pedí la renuncia porque primero que todo no le dijo la verdad a Colombia. Y segundo, había implicaciones delincuenciales y penales serias. Después él dijo que le habían falsificado, que eso no era cierto. Entonces, yo no tengo por qué no dar de la palabra, que la justicia lo decida. Candidato, pero no debemos presumir quizás de la presunción de inocencia antes, digamos. Bueno, por eso, porque cuando estamos hablando de un video tan grave como ese, por eso yo digo, ahora que decida la justicia, que decida la justicia. Por eso digo, es casi igualmente grave. Primero hubo esa mentira grave, ¿no? Ahora bien, es posible que no sea mentira, que simplemente él no se acordaba. Pero una reunión de esas donde se toman temas tan graves, pues me parece a mí, no se le puede olvidar a un candidato presidencial. El presidente Juan Manuel Santos también ha dicho con su condición de candidato, pues que en estas elecciones los colombianos van a elegir entre la paz y la guerra. ¿Usted qué opinión tiene, digamos, de esa dicotomía, de esa división que hace el presidente Santos? Pues a mí me parece lamentable que tanto Zuluaga como Santos hayan utilizado políticamente las negociaciones en La Habana, porque esta es una política de Estado que debería mantenerse independientemente de quién es el presidente. Es como las relaciones internacionales. Entonces el candidato presidente se ha dedicado a tratar de centrar la atención de la campaña, del debate, en el tema de las negociaciones en La Habana, que si uno mira en las encuestas es como la 18ª prioridad para los ciudadanos. ¿Pero por qué lo hace? Para así distraer la atención de que no se ha hecho nada en carreteras, no se ha hecho nada en salud, no se ha hecho nada en mejoramiento de la seguridad ciudadana, no se ha hecho nada en mejoramiento de la producción y los ingresos de los campesinos. Y del otro lado, la realidad es que Zuluaga también hace una actitud muy facilista, que él, a los ciudadanos, el 70% de los ciudadanos está en desacuerdo con las negociaciones en La Habana y obviamente lo fácil es salir a hacer toda clase de exigencias que parecen muy valientes. Electoralmente esto suena bien, que les va a exigir un cese al fuego unilateral, que
De ninguna manera él permitiría que fueran al Congreso los que han sido guerrilleros, en fin. Entonces, esto obviamente a los electores les suena bien, esto es popular, pero esto lo que implica simplemente es acabar con las negociaciones en La Habana. Entonces, lo que él debería decir de frente es que va a acabar con las negociaciones en La Habana. Y él, además, utiliza unos argumentos que en mi opinión, tampoco son ciertos, porque él dice que es que el que va a destrozar, a acabar a defender a los colombianos. Es que no hay nada que impida que defendamos a los colombianos, porque estas negociaciones se están llevando a cabo sin tregua. Entonces las fuerzas militares pueden y deben hacer todo lo que esté a su alcance para combatir a la guerrilla. Entonces, me parece que tampoco es conveniente utilizar las negociaciones políticamente para decir que es que uno, como es más valiente, le va a hacer unas exigencias que hoy no se le están haciendo a la guerrilla, porque en otras palabras lo que está diciendo es que vamos a acabar con las negociaciones en La Habana. Y entonces es respetable que él quiera hacer eso. Simplemente creo que lo debería decir de frente y más claramente. Candidato, en el caso suyo, usted continuaría, como lo ha dicho, con este proceso de negociación con el grupo terrorista de las FARC. ¿En qué condiciones se daría esa negociación? ¿En qué cambiaría esa negociación teniendo como parangón la negociación que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos? ¿Usted exigiría quizás un cese unilateral del fuego? No, precisamente creo que no es bueno un cese. Bueno, es que eso es bueno, es decir, un cese unilateral del fuego, como exige Zuluaga, entonces simplemente exigir una rendición o muchas otras exigencias. Además comienza ya a decir qué es lo que permitiría o no como castigos. De eso es que se trata la negociación. Entonces, no, yo creo que por el contrario, tenemos un equipo negociador idóneo y responsable. Y yo respeto lo que se esté negociando. Además es bueno recordar que son los colombianos los que van a decidir al final, mediante una votación de un referendo probablemente, si están de acuerdo con lo que se ha acordado o no. Pero lo que yo invito a los ciudadanos es a que piensen, antes de tener una posición, porque es muy fácil tener una posición valiente sobre la guerra en Bogotá, o en Medellín, o en Miami. Pero otra muy distinta es cuando alguien vive en esas zonas. O cuando imaginemos que tenemos un hijo de 22 años, que es un soldado colombiano, que está en la selva, en una zona de combate. Yo sí pienso, por supuesto, que Colombia va a derrotar a la guerrilla, pero eso nos tomaría 15, 20 años más. Incluso el presidente Uribe, que fue tan exitoso debilitando a la guerrilla, derrotando a la guerrilla, que realmente le entregó un país mucho más libre de la amenaza de la guerrilla a los colombianos, aún él no pudo acabarla, porque además es una guerrilla extremadamente bien financiada con el narcotráfico, con la minería ilegal, etc. Entonces, yo sí creo que en la medida en que podamos tener un acuerdo, eso es mejor, eso va a permitir que nos ahorremos miles de muertes, que tengamos la posibilidad de hacer inversiones que generen empleo en el 60-70% del territorio colombiano, donde hoy eso no es posible, porque hay extorsión y toda clase de actividades delincuenciales de la guerrilla. Mi respaldo a las negociaciones no implica de ninguna manera ninguna simpatía por la FARC o sus crímenes, y tampoco ningún debilitamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Candidato, pero entonces en lo que tiene que ver con la justicia, ¿cuál es su, digamos, su propuesta? ¿Usted cree que estos eventuales guerrilleros que se desmovilicen de las FARC tendrán que pagar penas de cárcel o sencillamente, pues como muchos lo han planteado y está prácticamente garantizado en el marco legal para la paz que fue aprobado por el Congreso de Colombia, pues esas personas tengan la facultad o la posibilidad de que quizás no terminen pagando un solo día de cárcel por los crímenes que cometieron? Es que precisamente lo principal de la negociación es qué tipo de penas pagaría la guerrilla. Y claramente no es un tema para candidatos en campaña. Obviamente, lo que es políticamente fácil, no lo que le gusta a los electores, lo que hace Zuluaga, es decir, que no va a tolerar esto y que no va a tolerar lo otro. Precisamente eso es lo que se está negociando. Entonces no me parece que lo responsable es que los candidatos nos pongamos de politiqueros, hacernos los duros y los valientes, saber qué es lo que hay que exigir de penas. Obviamente lo que le gusta a los electores es que seamos totalmente radicales. Lo que yo pienso es que precisamente si negociamos es porque
esta guerrilla, con todas sus actividades criminales, incluso delitos de lesa humanidad, tiene un matiz de delincuencia política. Y por eso el objetivo es que una vez paguen las penas, cualquiera que sea, que se acuerden, que se vuelva una fuerza política y que eventualmente vayan al Congreso. Yo estoy en un partido en donde hay varios líderes, incluso congresistas, que fueron miembros de la guerrilla del M-19 y que hoy son senadores, que ha sido gobernador, como por ejemplo Antonio Navarro. Y en cuanto a las penas, ya primero hay patrones internacionales que dicen que no pueden dejarse sin castigo los delitos de lesa humanidad. La Corte Constitucional Colombiana también ha dicho que no pueden suspenderse todas las penas, de manera que lo que yo pido, seamos responsables, no aprovechemos politiqueramente las negociaciones en La Habana, ni de un lado ni del otro. Candidato, pero usted plantea algo que tiene que ver pues con la posición que tienen los electores frente a ese proceso de paz. En últimas, finalmente esta votación no va a terminar de alguna manera determinando qué es lo que quiere Colombia frente a ese proceso de paz. No creo que es lo que debería de tener, porque yo creo que si usted mira las prioridades de los colombianos en cualquier encuesta, hay 15 prioridades adelante del tema de las negociaciones en La Habana. Entonces no debería ser el tema, porque es un tema que debe estar por fuera de esta discusión de coyuntura. Y si tenemos una posición de frente como la de Zuluaga, que en la práctica lo que implica es que va a acabar con las negociaciones en La Habana, porque él lo que dice es que va a imponer toda clase de condiciones que hoy nos están imponiendo, que nos están exigiendo. Porque también, ¿por qué no se atreve a decir de frente lo que eso significa? Que diga de frente. Porque obviamente lo que está es diciendo que va a exigir condiciones que se sabe que la FARC no van a aceptar. Lo que está diciendo es que va a exigir prácticamente la rendición. Entonces, ¿por qué no dice de frente que lo que va a hacer es que va a acabar con las negociaciones en La Habana? Entonces eso ya estamos hablando, lo que me parece que es un engaño a los electores, es decir, que va a continuar con las negociaciones, pero que va a hacer toda clase de exigencias valientes, que hoy no las hace el gobierno actual porque es débil, porque es pusilánime. Entonces, yo creo que hasta allá puede haber una posición, es decir, que un candidato diga, yo voy a acabar con estas negociaciones, y que el otro diga, yo voy a mantener estas negociaciones. Lo que no me parece que es responsable, imagínense unos candidatos en campaña, como parte de la campaña, diciendo a ver cuál es el que es más duro en las exigencias que le va a hacer a la FARC. Por supuesto que el 98% de los colombianos odian a la guerrilla de la FARC, hace unos criminales aterradores, y el hecho de que estemos o que respaldemos las negociaciones en La Habana, de ninguna manera implica ninguna simpatía por ellos. Se implica simplemente que creemos que vamos a ahorrarle sufrimientos y vamos a poder acelerar un proceso y que vamos a poder más desarrollo económico en muchas regiones de Colombia donde esto no será posible por décadas posiblemente si no hacemos algo ahora. Candidato Enrique Peñalosa, para finalizar esa entrevista que usted nos concede pues, a nuestros televidentes del programa La Noche, quiero que hablemos de ese escepticismo que ronda en la ciudadanía, en la opinión, ese escepticismo frente a la clase política, ese escepticismo frente a las promesas que se hacen campaña a campaña y que muchas veces no se cumplen. Quisiera que usted le explicara a sus televidentes por qué usted puede llegar, tiene las capacidades para ser ese presidente de Colombia y que no termine, digamos, en un futuro próximo desencantando a esos votantes que quizás hoy con sus palabras creen en usted. Bueno, los ciudadanos saben que nosotros hacemos una política distinta, que no le debemos nada a las maquinarias de la política tradicional, de manera que vamos a poder gobernar sin jefes. Si Santos es elegido, tendrá como jefes a las maquinarias de la política tradicional y ya ha demostrado cómo les entrega toda clase de cargos, de entidades, etcétera, que llevan a la ineficiencia y aún a la corrupción. Si Zuluaga es elegido, va a tener de jefe a un expresidente, y creo que los colombianos necesitamos un presidente cuyo único jefe sean los ciudadanos. De manera que los colombianos saben, además, que nosotros no solamente vamos a trabajar con gente buena, comprometida de todas las regiones, sino que además producimos resultados, como ya lo hicimos en la alcaldía de Bogotá. En 3 años transformamos a Bogotá, y por eso vamos a darles una Colombia con una mucho mejor atención en salud, con un mayor bienestar campesino, con una mucho mejor seguridad ciudadana y así con más y mejores empleos. Los colombianos saben que además con nosotros no hay ningún riesgo de que caigamos nosotros en manos de la corrupción y en manos de la politiquería. Yo invito a los colombianos a que recuerden que este domingo no vamos a elegir al presidente, este domingo vamos a elegir a los 2
candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. De manera que los invito a que elijan al mejor, a que elijan al que pueda construir de verdad esa Colombia en donde nosotros todos vivamos con más seguridad, que haya más oportunidades de empleo, una Colombia más fértil para la realización del potencial humano. Candidato del Partido Verde, Enrique Peñalosa, muchas gracias por ese tiempo que le ha concedido a nuestro programa. Muchas gracias, Jefferson. Muy bien, ahí escuchaban ustedes las declaraciones que me entregó en esta entrevista el candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa. Hace parte de un especial periodístico que ha preparado el programa La Noche con entrevistas con cada uno de los candidatos que competirán el próximo domingo por la presidencia de Colombia. Son 5, ya hemos hablado con 3 de ellos. Los otros 2 esperamos tenerlos el día de mañana en el programa La Noche. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con el congresista colombiano Alfonso Prada y con el candidato a la vicepresidencia de Colombia por el Partido Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo. Con ellos estaremos analizando este panorama electoral, el panorama previo electoral en Colombia de cara a las elecciones presidenciales de este domingo. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.